Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí señora. Perfecto. Listo. Entonces vamos a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Giles Aliscano Quintero. Pertenezco al equipo Mentor, la aceleradora que el profesor Ronald les comentó la semana pasada. En esta charla lo que vamos a tratar es apoyar la investigación de mercados, unas metodologías, compartir algunas herramientas básicas de desarrollo y vamos a revisar unos ejemplos como prácticos para que podamos entender este tipo de información y al final vamos a revisar un poco sus proyectos de TPI de la primera parte. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama menti.com. Por favor, queremos que la charla sea bastante dinámica, atractiva y que todos participemos. Esta es una herramienta nueva, entonces les pido amablemente por favor que se unan, menti.com, y el código va a ser 39 37 57. ¿Cómo funciona la herramienta? Básicamente durante la sesión hay digamos que hay unas páginas, unos slides de la presentación que van a tener unas preguntas en las cuales ustedes desde su celular van a poder ingresar y van a poder, como decirlo así, votar. ¿Listo? Basado en esto, vamos a dar aproximadamente unos 20 a 30 segundos por cada una de las preguntas que vamos haciendo en general y de esta manera pues lo hacemos mucho más didáctico. ¿Me confirman, por favor, algunos los que puedan, si ya pueden ingresar la herramienta? Entonces, así, y damos unos 5 minutos, unos 2 minuticos para que todos se puedan ingresar. En este momento veo 6 personas. ¿Listo? Veo 10 personas. En total somos 30. Entonces, demos por ahí a que estén unas 20 personas conectadas para poder seguir la presentación. ¿Les parece? Van 11. Si alguno tiene algún problema con la herramienta, por favor me lo hace saber. Listo, vamos 14. 15. 17. 3 más, por favor. De las 30 personas conectadas, hay 17. ¿Alguno ha tenido algún problema para conectarse a la aplicación? Recuerden, el código es 39 37 57. Listo. Hemos llegado a 20 personas, entonces vamos a comenzar. La idea es que todos seamos bastante participativos. Bueno, para comenzar, me gustaría saber qué consideran que es una investigación de mercados ustedes. Ahí tienen en el celular como un cuadrito en donde pueden escribir qué sería para ustedes una investigación de mercados, por qué es importante, por qué deberíamos hacerla. En el cuadrito en el que les va a aparecer, le dan clic en Submit y ahí ya sale la respuesta en enviar. Sale la respuesta aquí.
Listo, entonces vamos leyendo qué dice. Para saber lo que quiere el cliente, para poder calcular la demanda de un producto y cuantificar cuánto se debe producir, ¿correcto? Una búsqueda y selección de todos los clientes para un proyecto de una nueva empresa, para conocer la oferta y la demanda que tiene un buen servicio, para caracterizar a mi cliente, evaluación de estrategias, oportunidades, teniendo en cuenta sectores, supongo que su ubicación, potentes clientes, alcance del proyecto, chévere, esa está muy buena. Revisar tendencias de compra y venta de productos en búsqueda de los compradores. Muy chévere esas respuestas. Sí, básicamente podemos decir que una investigación de mercado es importante porque nos va a ayudar a recolectar esa información que necesitamos para una toma de decisiones. Va a hacer que realmente entendamos que, digamos que el manejo de la información y el manejo que se le dé a ese conocimiento nos va a ayudar a calcular una demanda de un producto. También es importante para este tipo de necesidades. Digamos que nos ayuda a responder preguntas claves de un negocio y nos ayuda a entender dinámicas de un tipo de mercado y nichos. Súper, muchas gracias por sus comentarios, pero entonces vamos a entender un poco más qué dice la literatura. La literatura dice que una investigación de mercado básicamente es una técnica que la utilizamos en marketing para, digamos, para acercarnos a un mercado. ¿Qué significa esto? La investigación de mercado nos da como unos lineamientos para entender quién es nuestro consumidor, a quién yo le voy a vender ese producto o ese servicio, quién es esa persona o ese cliente o esa empresa en la que yo me voy a enfocar para que realmente yo le pueda hacer mi producto y mi servicio le sea útil. Es importante entender que no siempre la investigación de mercado nos va a ayudar a dar toda la información perfecta. No es así. Nosotros nunca vamos a tener, digamos, un cuadro completo de todo lo que pasa porque existen muchas variables que no podemos medir, pero sí es claramente una muy buena estrategia para ayudarnos a entender estos lineamientos y tener mucho más claro lo que quiere el consumidor. ¿Listo? Siguiente. Me gustaría saber, ¿para qué creen ustedes que nos puede ayudar la investigación de mercados? ¿Cómo esta investigación nos puede apoyar y para qué? Nos damos 20 segundos. A ver, en la aplicación les debe salir lo mismo que hicimos hace un momento. ¿Listo? Bueno, por aquí alguien nos dice, para determinar los hábitos de consumo, ¿correcto? Para la toma de decisiones, para identificar las necesidades que existen y que podemos llenar, para hacer una adecuada toma de decisiones y satisfacer al cliente, para saber si vender o no un producto y dar una idea de un precio aproximado, además de cómo se podría vender y proporcionar, ¿correcto? Para conocer la oferta y la demanda, para hacer una adecuada toma de decisiones y satisfacer al cliente, ¿correcto? Para saber las características que debe tener un producto al lanzar, muy bien. Entendiendo, se perdió esto. Establecer la factibilidad del proyecto para tomar una toma de decisiones acerca de nuestro producto o servicio, para saber qué características lanzar un producto. Listo. Digamos que la investigación de mercados, esas son como actividades específicas las cuales nos va a impactar esa investigación de mercados. Pero más allá de actividades, lo que nos puede apoyar la investigación de mercados es en crear un plan estratégico como empresa. Yo en este momento, ustedes en este momento con todos sus proyectos de TPI, tienen que solucionar un problema. Ustedes van a lanzar un producto o un servicio, pero necesitan ese planteamiento estratégico en el cual, digamos, van a entender basado en los ciclos, en las funcionalidades, qué es lo que realmente necesita el cliente y cómo ustedes lo pueden solucionar. Digamos que los beneficios más importantes de la investigación de mercado siempre va a ser tener ese planteamiento de qué es lo que sucede ahorita y qué me va a
impactar, digámoslo así, en un largo plazo. Esto me ayuda a entender un plan estratégico para mi empresa, cuánto me voy a demorar, qué es lo que necesito, cómo voy a conocer el producto y el servicio. Digamos que le da una envergadura mucho más amplia a solamente desarrollar tareas, sino realmente entender a largo plazo, a corto y a largo plazo, qué necesito para mi empresa y cuál va a ser ese valor agregado que yo voy a dar como producto o servicio. ¿Listo? Siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo funciona esto? La investigación de mercado se enfoca en estas tres opciones, ustedes van a poder elegir cuál de esas tres tiene como mayor valor. El cliente, la competencia del mercado, o el cliente, la competencia y la solución, o el cliente, la solución y mercado. Igual, si una de esas tres no están de acuerdo, pueden omitirlas. Digamos que en la aplicación ustedes van a tener esa opción. La idea es que entendamos, digamos, en qué nos vamos a enfocar cuando estemos haciendo investigación de mercado. ¿Listo? Me gustaría saber sus opiniones. Bueno, estamos viendo el cliente definitivamente. Nuestra investigación de mercado nos debe dar esa información de quién es nuestro, digamos, nuestro perfil, quién es esa persona, ese consumidor que va a hacer que nuestro producto y servicio se mantenga en el mercado. La competencia es un poquitico trivial en el sentido en el que se puede confundir con la solución. ¿Por qué? La solución no la investigo solamente en el mercado porque la solución soy yo quien la va a brindar. Es mi producto o mi servicio quien va a entregar esa información, digamos, y va a presentar esa solución al mercado. Para nosotros, la solución de otros se vuelve nuestra competencia. Por eso cuando decimos que la investigación de mercado se enfoca en, decimos cliente, competencia y mercado. Necesitamos saber quién es nuestra competencia, dónde es nuestro mercado, para así yo poder preparar mi solución y poderla brindar. Muchas veces, digamos que tratamos de confundir la solución de otros como si fuera lo que existe en el mercado solamente, pero es que eso para nosotros es la competencia. Entonces quería aclararles un poco la diferencia entre el uno y el dos, que solución es lo que yo como empresa brindo y es lo que yo con mi emprendimiento, con mi propuesta, con producto y servicio, lo que yo voy a brindar, pero yo necesito entender qué existe afuera como competencia y cuál va a ser mi mercado estratégico basado en mi cliente. ¿Listo? Entonces, seguimos. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen por el chat de la llamada y yo voy a estar pendiente. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de investigación de mercados existen o qué tipos de investigación de mercados ustedes conocen? Encuestas, muy bien. Cuantitativo, correcto. ¿Qué otras? Cuantitativa, cualitativa, investigación de género, correcto. Sondeo, encuesta, revisión de estadísticas. Puntual, ¿qué significará ese puntual? Gabinetes, encuesta, investigación de campo, esa es súper importante. Primaria, de sondeo, de productiva, continua, correcto. La que más hemos visto que se repite es la cualitativa, la cuantitativa y la exploratoria, correcto. Los hábitos de consumo, sí. Encuestas, estadísticas. ¿Qué otras? Revisión de estadísticas. ¿Quién más tiene propuestas? La estatura, correcto, también. Y lo que es que se puede investigaciones de mercado con la posición de los una más fin de
Digamos que de los tipos de investigación de mercado relevantes no significa que son los únicos y ya hemos visto, pues, basado en el ejercicio anterior, que existen otros más. En este caso nos vamos a enfocar en las de campo y o base de datos, en la descriptiva, la exploratoria, la experimental y otras que vamos a conversar durante el chat. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estas investigaciones de campo? Las investigaciones de campo son un poco más amplias porque, como su nombre lo dice, son de campo. Uno tiene que salir a buscar esa información. Tiene que entender un contexto, tiene que integrarlo con unas disciplinas como la estadística, la matemática, la filosofía, la psicología. ¿Por qué? Porque dependiendo en el contexto en el que tú estés o en el contexto en el que se decide hacer esa investigación, es de donde se van a sacar como digamos, los parámetros o las variables para evaluar nuestro producto, nuestro servicio. A eso me refiero a la investigación de campo promueve y puede entregar información primaria. Esta información se entrega a través de entrevistas. Las entrevistas pueden ser semiconductivas, conductivas o digamos muy personales, ya las vamos a ver un poco más en detalle. Se pueden ver las encuestas, se pueden ver conversaciones, se pueden ver como diferentes momentos en los cuales la información es directamente proporcional a estar, digamos, enfrente recolectando la información. Por otro lado, se encuentra la información secundaria. Esta información o de segundo piso es la que se entrega a través de fuentes de información extras, como cuáles bases de datos, revistas indexadas, información interna dentro de una empresa, por ejemplo. Ya una empresa constituida puede decir, listo, ¿cuál es el número promedio de edad de mis empleados? Hay más mujeres, hay más hombres, qué les gusta, qué no les gusta. Y en este momento para sus emprendimientos es muy importante conocer ese entorno interno primero. ¿Cuál es la problemática que existe para ya saliendo a buscar esa información a manera externa, tenga esas fuentes donde usted va a conseguir esos datos, sean lo bastante serios y estratégicos que sean útiles al momento de aplicar la información? Esta es la que más todos sabemos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa siempre van a ser preguntas abiertas y la cuantitativa son datos estadísticos, matemáticas, entre otros. ¿Listo? Entonces, aquí nos dividimos un poco en las bases de datos. Las bases de datos son infinitas. Cada base de datos, digamos que son todo el tiempo se están actualizando. Y lo interesante de estas bases de datos es que cuando son especializadas, y en este momento como las de mercado, se enfocan en tres aspectos. El primero, una base de datos para el consumidor. Esta es la típica base de datos que nosotros conocemos como B2C, que es cuando yo entiendo quién es mi cliente, yo entiendo qué hace esa persona, quién es hombre, es mujer, tiene edad promedio 18, 25, 32. O sea, empiezo a crear unos parámetros y empiezo a crear lo que nosotros llamamos el customer persona, que es aquel, digamos, lienzo en el cual yo voy a entender cuáles son las necesidades de mi cliente, quién es ese consumidor, qué aspecto necesita, cuáles son esos beneficios socioeconómicos en los que está. Y ahí empiezo a crear digamos, esa información. Por otro lado, tengo bases de datos de negocio, B2B. Esas bases de datos son un poco más genéricas, en el sentido en el que no tiene tanta información detallada, pero sí me hace entender el volumen de mi negocio, me hace entender dónde está ubicado regionalmente, dónde se encuentra, quiénes son digamos, los líderes del mercado en mi área, quiénes están apuntando, cuáles son los tipos de venta, cuál es ese valor, cuánto lograron vender al año. Son informaciones y son datos que yo puedo manejar de una manera que realmente es útil para mí como empresario o ustedes en su proyecto y entender, listo, él puede ser un posible cliente, un posible aliado o él puede ser realmente un proveedor, por ejemplo, así. Y existen unas bases de datos que son mixtas. Nosotros en Mentor, digamos que la próxima sesión vamos a tener una charla sobre una de las bases de datos más fuertes en el mercado, se llama Euromonitor, y vamos a hacer unos talleres para que ustedes con sus ideas, digamos con sus emprendimientos, ya puedan como encontrar información relevante basada en los criterios y filtros que vamos a aprender hoy. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera, investigación de mercado exploratorio. En esta investigación de mercado, yo ya he construido mi hipótesis,
yo ya tengo como unas ideas de lo que yo quiero testear, digamos que a partir de unas técnicas en donde ya recogí información, por ejemplo, el focus group y las entrevistas en profundidad. Existen otros tipos de entrevistas que son estructuradas y semiestructuradas y las vamos a ver un poco más en detalle. Pero, ¿cuál es el beneficio de esta hipótesis? En este momento yo voy a explorar si lo que yo tengo, lo que yo estoy tratando de confirmar, si sea claro, si es realmente impactante o si es relevante, mejor, relevante para lo que yo estoy construyendo como proyecto. ¿Listo? Entonces, es bastante usada para conocer temas de profundidad y algunas veces semi-privados. Y el objetivo es entender al consumidor frente al concepto. Digamos que con este diseño, con este entendimiento, yo ya puedo comenzar a testear. Por eso es que para mí es bastante importante como ir a una conversación y explorar qué piensa, qué está pasando, porque eso le va a dar relevancia o le va a quitar relevancia a lo que yo estoy teniendo como hipótesis. Pero, ¿qué es un focus group? ¿O cómo podemos utilizar esta herramienta en nuestros proyectos? Entonces, el focus group es básicamente una metodología de investigación que reúne participantes en una entrevista normal. Entonces nos reunimos un grupo de personas en las cuales vamos a hablar sobre un producto o un servicio, pero con la función de analizarlo, de entender ese feedback en el cual yo le quiero dar como críticas constructivas a ese producto, a ese servicio, y se utiliza muchísimo en campañas de marketing para empresas. Estos focus groups normalmente no son grandes, son entre 5 a 9 personas, porque entre más grandes, más difícil se vuelve contenerlo o manejarlo. Lo que se hace es grupos pequeños con tiempos definidos en los cuales se toca un tema y eso les va a dar un feedback a ustedes dependiendo de la hipótesis que ustedes estén. Entonces, cuando estén aplicando esta herramienta, lo que pueden hacer es, si tienen mucha gente, divídenla en 3 grupos de 5, por ejemplo, o 2 grupos de 7. O sea, que no sea tan grande para que realmente esa conversación y ese feedback y ese análisis todos puedan exponer. No se trata de que unos pongan y otros no, sino que realmente se entienda como este método de investigación en los cuales el líder de ese focus group va a tener esa información que les va a servir para su proyecto o producto o servicio. Por otro lado, tenemos la entrevista de profundidad. Esta entrevista se hace un poco como investigación cualitativa. Es una técnica que no está estructurada y va directamente a conseguir información relevante e importante. Pero en esas informaciones muchas veces, como se tiene total libertad de que tú hables, o sea, no hay un guión para seguir, digámoslo así, dejan que las personas sean libres de hablar, muchas veces los aportes no son exactamente muy productivos o realmente que uno le pueda tener ese valor a lo que yo estoy hablando. Entonces lo que se hace es, a pesar de que es una temática muy abierta en la cual todos pueden conversar, tratar de entender y sacar o extraer la información más importante que ellos hablaron que me puede impactar a mi producto o mi servicio. Entonces, en esta la gente habla de sus creencias, de sus actitudes, digamos que no son temas tan superficiales, sino que conectan de una u otra manera con lo que va a ser ese producto o ese servicio para mí. Si yo voy a una entrevista a profundidad y me siento con 10 personas y voy a hablar de un tema de un producto en particular, eso tiene que tener una conexión que realmente le dé como esa conectividad con lo que pues esa persona o esa solución me está brindando. ¿Listo? Los siento muy callados. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Estamos aquí en el chat. ¿O seguimos? ¿Vamos todos bien o seguimos? ¿O alguna inquietud? ¿Todo claro? Listo. Bueno, por otro lado, ¿cómo vamos a hacer esa entrevista a profundidad? Eso es bastante interesante debido a que, digamos que es la que más información nos puede brindar de una manera abierta. Entonces, se sugiere documentarse previamente sobre el informante y su contexto. O sea, investiguemos un poco lo que está pasando alrededor de nuestro contexto y para qué yo voy a hacer esa entrevista a las personas que voy a involucrar. Programar una hora y un lugar fijo. Elaborar un guión temático y sobre todo recordar. Yo les decía hace un momento que muchas veces en ese tipo de entrevistas nos tratamos, o sea,
pasa muchísimo que uno se pierde la conversación en un momento otro cuando tiene que retomar. Entonces es más como que hay un moderador y este esté recordando el hilo de la conversación. Se puede grabar y firmar las entrevistas teniendo permiso pues, de las personas y observar muchísimo y registrar el lenguaje no verbal. Estas claves, digamos que el lenguaje no verbal te da las claves que tú necesitas entender para saber si lo que realmente esa persona está diciendo es verdad o está mintiendo, en el sentido en el que me lo está diciendo solo para que yo entienda solamente que le gusta mi producto, mi servicio, o realmente es porque se conectó de una manera más profunda con lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, ese tipo de detalles son importantes hacerlas. Se recomienda que existan 2 o 3 personas externas que puedan observar digamos, ese comportamiento y luego lo discutan. Transcribir las grabaciones lo antes posible, en caso de que ustedes lo graben, porque esto les va a ayudar como no olvidar ciertos tips que pueden utilizar para sus informes. ¿Listo? Ahora nos vamos con entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Las entrevistas semiestructuradas son aquellas que, como su nombre lo indica, el entrevistador despliega una estrategia mixta. ¿Qué pasa acá? Y eso es bastante interesante. Ese tipo de semiestructura ayuda muchísimo a nunca perder el hilo de lo que yo estoy haciendo como entrevista, pero me da el bagaje o me da la oportunidad de hacer preguntas espontáneas dependiendo de cómo yo vaya con la temática. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo leía uno de los proyectos de TPI es crear unas plantas solares en La Guajira. Entonces, esa persona que está trabajando con ese proyecto, pues es chévere en el sentido en el que puedes estructurar ciertas preguntas mirando, bueno, qué es lo que pasa en La Guajira, pero entendiendo también el contexto de lo que va pasando pues a nivel social, local, y esa relación puede ayudar más a que ese proyecto sea más exitoso. Igual otros más que hemos visto pues ahí en todo el TPI. ¿Listo? Por otro lado, la entrevista estructurada es muchísimo más rígida, es básicamente esas entrevistas donde sí, no, tal vez, y ya, o digamos, muchas veces se enfoca solamente a responder cierto tipo de preguntas. Este tipo de entrevistas le ayuda para que usted pueda, qué pena. Ay, qué pena con ustedes. Listo. Este tipo de entrevistas estructuradas ayudan muchísimo a no salirse del tema en lo que usted realmente necesita responder sobre su producto o su servicio. Definitivamente, si usted entiende que cuando vaya a testear o cuando vaya a aplicar esas estructuras digamos que en su proyecto, si usted necesita saber o responder un determinado cuestionamiento sobre su producto o su servicio, esta es una de las mejores estrategias que puede utilizar. Porque define las variables, se basa en unas preguntas determinadas y esto le va a ayudar a tener unas métricas exactas para saber cómo manejar el producto. ¿Listo? Siguiente. Nos vamos ahora con investigación de mercado descriptivo. ¿Qué es este? Este tipo de investigación es cuando ya tengo mi hipótesis lista para ser testeada. Digamos que en este tipo de descriptivos es cuando yo quiero saber, digamos, para saber qué es esa hipótesis que yo quiero entender, si ya la puedo aplicar al mercado o no, pero no la voy a lanzar a un mercado grande de una vez porque eso tiene una gran inversión. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se hacen unas pruebas pequeñas. Entonces, digamos que se trata de correr el menor riesgo para que yo lo pueda controlar y el menor gasto. Entonces, se hacen unas muestras en poblaciones pequeñas, se hacen pero que sean impactantes. Muchas veces, y un colega me comentaba, bueno, ya cuánta gente debería yo hacerle una encuesta o ese tipo de, digamos, de investigación. Entonces, siempre busquen que ese valor pequeño, digamos, ese grupo representativo que usted va a seleccionar, realmente impacte en el modelo estadístico o en la información que usted está buscando. No porque usted haga muchas, realmente le va a proporcionar la información que usted necesita. Lo que necesita es entender quién es ese grupo representativo importante para que usted pueda, digamos, testear la información. ¿Listo? Seguimos. Pero bueno, entonces en este tipo de, digamos, de investigación existen 2 tipos de observación.
unas con entornos simples y unas con entornos complejos. ¿Qué son los entornos simples? Los entornos simples son aquellos que nosotros decimos son como los indicadores. ¿Alguno ha trabajado alguna vez con Google Analytics, por ejemplo? Les espero las respuestas por aquí en el chat o con vos si quieren también. Sí, señora. Para la revisión de las tendencias del mercado del proyecto, revisamos unas cosas de Google Analytics. Ok. Bueno, para las personas que no la han podido manejar, los invito. Es una herramienta bastante sencilla. Hay una versión libre. Y estos entornos simples nos ayudan a que yo entienda, digamos, métricas fáciles, que yo pueda tener esa información como la que me respondía la persona que conversaba, que ellos hicieron esa investigación primaria porque maneja datos e indicadores sencillos de entender, digámoslo así. Son tráfico, conversaciones, digamos que son ratios en los que tú vas a saber cuánto está utilizando, digamos que mi proyecto sea una app, por ejemplo. Entonces ahí yo voy a entender cuántos de los nuevos clientes se quedan conmigo y cuántos se van. Pero son entornos bastante entendibles, en donde no hay una gran, digamos, mezcla de entornos en los que me hace tener en cuenta más variables. A eso es lo que se refiere uno con entornos simples. Por otro lado, los entornos complejos son cuando yo ya necesito mezclar, digamos, variables mucho más, digamos, no difficult, como variables que yo quiero comparar. Entonces, ¿qué se vuelve esto? Por ejemplo, vamos a comparar, sale al mercado un nuevo yogur. ¿Listo? Ustedes decidieron que hay por ahí un proyecto en el TPI, si no estoy mal, que quieren hacer una miel con polen. ¿Listo? Entonces, hay que entender si este proyecto pues es viable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que entender si la gente lo compra, cuánto tiempo se demora con el frasco en la mano, por qué no lo llevó, por qué se lo llevó, será que es la revisión del precio, será que no está seguro que sea natural, será que no está limpio el entorno. O sea, son muchos más entornos que lo vuelve un poco más complejo saber y entender ese cliente. Entonces, cuando se hacen observaciones, las flexibilidades son bastantes, esas son ventajas. Hay ausencia de sesgo porque como son observaciones, la persona que está tomando la información no debe involucrarse, digamos, emocionalmente ni dar su opinión, solamente está tomando datos a medida de observación, pero las desventajas es que cuando se vuelven entornos más complejos, la información puede ser bastante incompleta o puede ser pues malentendida. Entonces, digamos que esa es una buena herramienta, pero entiéndala cómo la van a aplicar de una manera que les sea realmente productiva para el proyecto. ¿Listo? Por otro lado, existen test o pruebas de mercado. Para estas existen las pruebas de producto. ¿Qué son las pruebas de producto? Consisten en evaluar las características, calidad y funcionalidad de un producto en comparación con el de la competencia. Entonces, este tipo de test y de pruebas van a hacerme ver cómo está posicionado mi producto o mi servicio pues contra el mercado. ¿Listo? Entonces, las pruebas de producto evalúan la competencia. Las pruebas de concepto nos ayudan a verificar el nombre, el relacionamiento, si es llamativo, no es llamativo, me gusta, no me gusta, le gusta al cliente, no le gusta al cliente, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos enamoramos de nuestro propio producto o servicio. Entonces, regla número 1, no te enamores de tu solución. Sé lo más convincente, lo más un paso atrás para poder entender qué es lo que me está diciendo el mercado y si realmente se relaciona con lo que yo quiero vender o no. Pruebas de mercado en las cuales te permite conocer factores como la segmentación, la publicidad, los medios, por dónde lo voy a presentar, en fin, cuál va a ser mi medio de comunicación, entre otros. Y finalmente, las pruebas de verificación son aquellas cuando se simulan hacer lanzamientos, se analizan las ventas, cuánto dura en el mercado y cuál es la viabilidad del mercado. Muchas veces, si han escuchado el dicho que dice que lo importante no es llegar, sino mantenerse. A eso se refiere también muchas veces. Si yo lanzo el producto al mercado, ¿cuánto se me va a demorar? ¿Cuál va a ser ese ciclo de vida? Si va a ser todo el tiempo llamativo, si no va a ser el tiempo todo llamativo, va a ser útil para el cliente. Entonces, digamos que estas pruebas nos ayudan como a tener un entendimiento más claro de cómo estoy posicionado frente al mercado.
¿Listo? Bueno, para estas pruebas se sugieren los siguientes pasos. 1, establecemos los objetivos del estudio. ¿Por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Vamos a comenzar con la recolección de datos basado en algunas de las herramientas que vimos previamente y los vamos a analizar. Cuando estas se genera ese análisis de datos, ya podemos ver desde afuera qué es lo que está pasando para darnos como feedback y cómo podemos mejorar. ¿Listo? Y nos vamos con la tercera investigación, que es la investigación de mercado experimental. Entonces, nos sirve para testear variables en el mercado. ¿Qué pasa? Hay algunas variables que tienen correlación con otras. Y hay unas que sencillamente son de casualidad. ¿Qué significa? Si tengo un producto en el cual le subo el dinero, le subo el precio, pues lo más seguro es que impacte mis ventas. Entonces, ese es el tipo de correlación que existe en las variables. Hay que entender qué pasa si yo hago algo y cómo me va a impactar en mi producto. Puede ser a corto, a largo o a mediano plazo. Pero hay otras que son de casualidad. Unas que pueden ser, digamos, impactan, pero no, en este caso no impactan, sino que sí son totalmente independientes. Pero por alguna razón, digamos, yo le bajé el precio a mi producto, pero de una manera, de un momento a otro empecé a vender más. O sea, ¿cuál fue eso? ¿Por qué es esa casualidad? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es eso que esas variables que no tienen nada que ver, lo más lógico es que si yo le subo el producto, pues deje de vender más, al menos hasta que el cliente acepte ese tipo de cosas. Otra de casualidad, otro ejemplo fácil. Por ejemplo, tenemos el sun cream, el protector solar, ¿listo? Entonces, muchas veces, pues en países latinoamericanos como nosotros, digamos tropicales, pues para nosotros es un producto más. Durante todo, siempre estamos, digamos, en clima tropical. Muy diferente a lo que pasa en los países europeos. Cuando están en invierno, pues cuando llega el verano, llega un momento en el que todos están emocionados y todos quieren comprar estas el nuevo producto del momento, por decirlo así. Entonces, es entender, identificar esta correlación de lo que existe, digamos, en la variable del mercado. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces vamos a revisar cuáles van a ser los plazos de planeación y la ejecución, digamos, metódica de esas herramientas que hemos venido hablando. Tenemos, número 1, vamos a definir el problema. Ustedes ya lo vienen practicando con el pitch que estaban revisando y que evaluaron pues en la clase pasada con mi compañero también. Vamos a desarrollar ese problema, ustedes ya tienen ese problema. Diseño la investigación. ¿Cuál es ese tipo de investigación que van a aplicar para confirmar o quitar la hipótesis que ustedes tienen? ¿Qué tipo de recolección de datos se van a utilizar? Una preparación del análisis de esos datos. Testear. Lo más importante, chicos, y lo que ustedes tienen que tener en su cabeza es todo en papel funciona. Todo en papel soporta. Todo en papel es posible. Pero hasta que uno no sale al mercado y realmente testea desde un punto externo, desde que no me enamore de mi proyecto, voy, hago el test, miro, sí es lo que el cliente quiere, no es lo que el cliente quiere, hasta ese momento yo no voy a saber si realmente todo lo que yo estoy proponiendo es útil o no. Es muy, muy, muy importante testear en ambientes que realmente sean, digamos, que impacten a mis proyectos y pues a mi solución. Muchas veces testeamos con nuestros amigos y, pues, o familiares. Pues un amigo de un familiar nunca te va a decir que no le gusta, nunca le va a decir que no es bonito. O sea, ese tipo de testeo, tratemos de que cuando ustedes utilicen sus proyectos no lo implementen porque pues nadie les va a decir que no. O muy poquitas personas. Traten de buscar realmente digamos, ese cliente o ese posible utilizador de su producto o servicio que lo puede testear y le puede decir sí funciona o no funciona, me sirve o no me sirve, y les va dando como un feedback. Y finalmente, volvemos a probar basado en ese feedback que les dieron y así elaboramos un documento de conclusiones. Muchas veces pasa que hacer documentación es aburrido.
A todos muchas veces nos aburre, pero cuando uno escribe lo que pasó en ese proceso y un tiempo después, di tú un mes, 2 meses o un par de semanas, y regresa a entender lo que escribió en ese momento, ve las cosas de otra manera. Es importante escribir ese proceso para que entiendan por qué llegaron a esa conclusión en la que lleguen en su producto o servicio. ¿Listo? Bueno, pero finalmente, gracias a la investigación de mercado, ¿qué conseguimos? Conseguimos, uno, reducir el riesgo en la toma de decisiones de la empresa, ¿correcto? Dos, identificar los focos más importantes donde invertir tus recursos, primordial. Tres, aumentar el conocimiento de tus clientes y de mercado, totalmente. Cuarto, optimizar la planificación de las estrategias, súper importante. Y cinco, mejorar tus productos y o servicios. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer 5 ejemplos en los cuales todos van a ir votando a través de la aplicación, como lo hicimos hace ratico, y vamos a entender por qué unos sí y por qué otros no. ¿Listo? Vamos a debatirlo un poco aquí durante la charla. Entonces, primero, se invita a un grupo objetivo a degustar una nueva barra de chocolate. Al final del ejercicio se pagarán $100 por la participación. ¿Cuál creería usted de estas 3 estrategias que debe aplicarse? O si no, otra. La cuarta es otra. Si existe otra estrategia, ¿cuál? ¿Listo? Les doy 30 segunditos para que podamos votar. ¿Cuál estrategia usted utilizaría para hacer esa degustación de una nueva barra de chocolate? ¿Listo? Votemos. Ok. Listo, vamos 13. 15. 5 más. Ok. 6. Hay un 4% que dice otro. Ese sería muy chévere entender por qué piensan que otro. 3 más y conversamos un poco. ¿Listo? ¿Alguno de ese 4% que sugiere que sea otra, digamos, otra manera de hacer este ejercicio para la nueva barra de chocolate? ¿Qué me podrían decir de esas personas que votaron? ¿Qué nos podrían conversar? ¿Por qué eligieron otro? ¿Aló? Me parece que es importante mencionar los 100, los dólares, ¿ok? Pero ¿por qué ninguna de las...? Ah, ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Por qué crees, Sergio, que es importante mencionar esos $100? ¿Qué va a ser de valor agregado que el participante sepa que va a ganar plata cuando termine digamos, la degustación? ¿Va a ser que él cambie su voto? Para que sea llamativo. Ok. Bueno, digamos que en este ejercicio
ejercicio no hay respuesta buena ni mala, pero la respuesta más convincente para que nosotros realmente generemos un valor agregado a esa degustación de la barra de chocolate, se sugiere que es la 2, la que la mayoría del 42% votó, que es generar un contexto de confianza en donde se hable de otro tema y luego se ofrece un snack de chocolate. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Digamos que cuando uno dice que va a participar en una encuesta por dinero, pues muchas veces la gente realmente no es lo suficientemente honesta en dar una respuesta que, pues, que sea la que esa persona está sintiendo. Digamos que cuando se generan unos ambientes de confianza en donde la gente no es consciente de la toma de ese chocolate o de la toma de esa degustación, va a ser más, digamos, relajada al momento de la degusta, porque no es consciente de que lo están evaluando, ni es consciente que va a tener ese dinero, sino que es realmente algo que le agrada y no es solamente porque se quiere ganar el dinero, pensando que es una respuesta buena o mala. Digamos que se sugiere para ese tipo de ejercicios que se puedan generar esos momentos en los que la gente no esté tan involucrada en que van a ser esas, digamos, esas respuestas, sino que van a ser más como un ambiente natural. ¿Listo? Por otro lado, la respuesta 3 del 33%, donde se presentan diferentes opciones de barras de chocolate y espera saber cuál eligen los participantes. Esta la analizábamos anteriormente como, digamos, puede ser cuando se utilizan las mejores prácticas. Ya sabemos que estamos buscando una nueva barra de chocolate y que se va a pagar. Entonces, ya hay un entendimiento de que listo, existe eso, entonces vamos a elegir cuál es el mejor. Entonces, todos son como un público específico, las personas tienen, digo, un público especializado, tienen como esa experiencia para poder elegir como más oficialmente por qué elegirían ese. Y la 1, donde le comentas al participante que se trata de probar una nueva barra de chocolate, ese sí es más bajito debido a que pues es una información en general, no hay como esa, es como, listo, elija cuál le gusta y ya, pero no hay esa información clara que ustedes para la evaluación de su proyecto van a necesitar. Por ejemplo, si mi evaluación fuera, yo quiero elegir una nueva barra de chocolate que se venda, pues esta no me daría tanta información la número 1 porque sería una barra más a probar. No sabría cuál es el valor agregado de esta. Y finalmente, Sergio, la que tú comienzas de mencionar los 100, es bueno, es llamativo, pero tienes que tener cuidado porque muchas veces, pues, la gente con tal de ganarse el dinero, pues, dice cualquier cosa y no va a ser realmente útil muchas veces la información que necesitas. ¿Listo? Bueno, ejercicio 1, ¿claro o preguntas, chicos? Vamos por el 2, son 5 ejercicios. ¿Cómo vamos? ¿Listo? ¿Aún están acá? Ok. Listo. Pregunta, ejemplo número 2. ¿Qué sucede cuando estamos en el lanzamiento de tendencias? Ustedes se han dado cuenta que cuando van a llegar como épocas especiales, un mes o 2 meses antes se empiezan a crear muchísima publicidad, ¿verdad? En este caso es cuando se está testeando el mercado. ¿Qué sucede? Vamos a ver este ejemplo con los relojes. Google Trends devuelve, digamos que vuelve tendencia a la búsqueda del término comprar reloj a lo largo del tiempo. Google decide que esa va a ser su nuevo trend en estos últimos 3 meses antes de diciembre. Y empieza, digamos, a mandar muchísima publicidad de eso. ¿Qué sucede? Podemos ver que va a haber un pico máximo de compras, digamos, en Navidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos programados para entender que eso solamente es publicidad que nos están enviando, sino que empezamos a pensar que esos son los regalos que nosotros necesitamos dar pues para las épocas que se aproximan. Entonces, este tipo de tendencias nos ayudan a cambiar nuestro comportamiento sin que nosotros seamos conscientes de ellos. Muchas veces compramos cosas y no sabemos ni por qué o por qué las necesitamos, pero sencillamente es la conexión de algo que ya venía desde hace rato digamos, como manejando la información para nosotros. Digamos que pensamos, veía tanta publicidad o lanzamiento de tendencias, que tiene un sentido para nosotros, que tiene un buen sentido para regalo de la época, entonces empezamos a comprarlos y de un momento a otro, ¡pum!, se vuelve una tendencia y terminamos pensando
o confirmando que vender relojes por internet es bueno, pero no existió realmente ese entendimiento de cliente, ni ese, digamos, ese estudio, lo que yo quería que fuera mucho más en detalle para mi cliente, ¿sí? O mi producto, mi servicio, sino que fue una tendencia que yo decidí lanzar y mucha gente durante el camino se fue adaptando a lo que yo le fui sugiriendo. Esto normalmente pasa con empresas muy grandes y si ustedes quieren volver tendencia a algo dentro de sus proyectos, deben mirar una línea de tiempo bastante amplia en la cual realmente motiven de una u otra manera el impacto que esa tendencia va a tener a un fin. Es como los tips como más representativos que sean para ese tipo de cosas. Mira en la línea del tiempo, terminando eso, cuál va a ser esa tendencia o cuál va a ser ese valor agregado que se va a generar para que la gente realmente, pues, desde un principio se conecte con eso. ¿Listo? Ejemplo 3. Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta. A ver, vamos a mirar empresas B2B, venta online, ¿ok? Entonces, los usuarios de ese tipo de plataforma querían seguridad y confianza al momento de hacer una compra. Muchas empresas pequeñas y medianas en China habían tenido problemas al momento de hacer tratos con negocios extranjeros, ya que muy común se perdían la mercancía o eran estafados. ¿Listo? Entonces, basado en este contexto y ustedes analizando, digamos que la información, ¿qué empresa creen que es? ¿Listo? Tienen 15 segundos para votar y comienzan ya. Mercado Libre, Alibaba o Amazon. Correcto. La respuesta correcta es Alibaba. Y me gustaría saber las 2 personas que respondieron Mercado Libre y las 5 que respondieron Amazon, ¿por qué creyeron que eran esas empresas? ¿Me pueden nos pueden comentar algo por acá? ¿Por qué creían? Si digamos que el contexto estaba claro de que eran plataformas, pero aquí aclaramos algo muy chiquitico que decía China. En esta parte. Entonces, ¿qué les hizo pensar a personas que votaron por Mercado Libre, Amazon, empresas? ¿Te le gustaría participar? Yo puedo, pero después quedé en cuenta que era China y pensé que era mejor Alibaba, porque por más aparte, pues la única empresa en el país. María Fernanda, ¿qué estafa en Mercado Libre? Conceptos, digamos, estos, no conceptos, sino contextos, mejor, digámoslo así, en los o por qué se generaron ese tipo de propuesta de valor sobre lo que yo estoy ofreciendo, hay que tener en cuenta detalles como lugares, fechas, países, personas. Hay detalles muy chiquiticos, chicos, pero súper chiquiticos que pueden hacer la diferencia. Digamos que yo cuando hice este ejercicio la primera vez, a mí lo que me dio la clave era China. La palabra China dije, Alibaba, porque para mí las 3 habían tenido problemas de de corrupción, los 3 habían tenido estafas, no tenían ni idea de las plataformas que tú comentabas, y era más como yo estaba midiendo todas las plataformas con la misma vara. Pero esos detalles, cuando ustedes hagan digamos, sus ejercicios, los detalles pueden marcar la diferencia. ¿Listo? Ejemplo 3. Bueno, nos vamos con el ejemplo 4. Otra plataforma tecnológica. Nos vamos. Esta empresa no representa una simple aplicación, sino que es sinónimo de comodidad, atención, optimización de recursos y seguridad. Ir del punto A al B. Se creó un efecto de socialización como pocas veces se ha visto. Con las recomendaciones vino otra campaña nacida de la sala de investigación de mercados, que era
regalar viajes, descuentos a los nuevos usuarios y a quienes recomendaban la aplicación por medio de un enlace. ¿Qué empresa creen que es? ¿Listo? Tenemos 15 segundos. Taxis libres, Ubers o domicilios.com. Dos, uno. Claramente. La mayoría votaron por pensar que era eso. Las 3 personas que votaron. ¿Alguno de las 3 personas que votó? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Aló? ¿Sí se ve? Listo. Qué pena. Bueno. Entonces, digamos que en este caso, este ejercicio fue interesante porque aquí lo que hicimos fue ver que de una, digamos, de una investigación que se hizo, nació otra propuesta de investigación, que era regalar viajes, descuentos, eran como testeos y eran como testing para ver cuál de todas esas posibles propuestas pues daban ese valor agregado que nosotros estábamos buscando o que ellos como Uber estaban buscando. ¿Listo? Finalmente tenemos otro ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos productos? Son claramente las dos son mayonesa, los dos hacen la misma composición, el sabor prácticamente pues supongo que es igual o diferente, pero no tan marcado. Pero ¿qué hace que uno de esos productos se venda en un mercado y el otro en el otro? Esto sucede porque Hellmann's fue considerado con su mercado, con su estudio de mercado que se hizo, como un producto para un adulto maduro y serio. Más que todo extranjeros y personas ejecutivas que no tenían tiempo para cocinar. O sea, eso era como un sándwich y ya. Entonces, basado en ese contexto, esta empresa Hellmann's decidió lanzar su propuesta pues de esa manera. Diferente a Fruco. Fruco es conocido como para que se utiliza para la persona joven, la persona extrovertida, lo utiliza la mayoría de los locales y lo utilizan todas las profesiones, digamos, en términos de tiempo, de que podían, sí, sentarse a disfrutar un platillo, mientras que las personas ejecutivas tenían siempre que correr. Lo que yo quiero darles a entender con este ejercicio es que a pesar de que son productos iguales, de que pueden ser son directamente competitivos en, digamos, en lo que ellos ofrecen, la diferencia en que uno compre Hellmann's y el otro compre Fruco es a quien le targuen el producto. Lo mismo va a pasar con sus productos y servicios. Ustedes pueden repetir muchas veces las cosas que no deberían hacer así, sino que tengan un componente innovador. Pero lo que los va a diferenciar es el tipo de target que ustedes manejen para su producto y o servicio. Eso es muy importante, que hagan una buena investigación de mercados para que puedan tener ese valor agregado claro. ¿Listo? Y finalmente, algunos tips que son acá. Lo más importante no es la cantidad de respuestas, sino la calidad, ¿ok? Lo que hablamos que realmente es el valor representativo de lo que es el proyecto. No es la cantidad, sino la calidad. Buscar bases de datos confiables y actualizadas, eso es una cosa primordial, por favor, no es solamente Wikipedia, Google, hay que buscar realmente información de fuentes fiables y pues de información relevante para que pueda ser útil
en su ejercicio de levantamiento de mercados. Contextualizar la información e investigar. No es lo mismo, digamos que los parámetros aquí en Colombia, es lo mismo que se va una problemática que tiene una región aquí en el país con una problemática que tenga otra región del país. No es lo mismo por el estilo de cultura que tenemos, incluso por la religión, por la política. Entonces es importante contextualizar esa información de una manera que realmente se aplique en donde está el mercado. ¿Listo? Y finalmente, generar diferentes combinaciones para es importante que se situaciones, a mezclar esas variables y las que ustedes realmente puedan tener como posibles, digamos, propuestas para poder desarrollar su proyecto. Finalmente, proyectos de TPI. Pero antes de eso, antes de irnos para allá, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿O creen que faltó algún otro proyecto? ¿Tienen alguna pregunta? Eso, en el tiempo que tuvimos. Bueno, digamos que leímos algunos y vi la granja solar para San Andrés y Providencia, el del desperdicio de agua generada por tiempos, la de la duna. Entonces, a esos proyectos, no solamente a eso, sino en general a todos, ya pasaron la etapa de pitch en la que ustedes venían haciendo como un reconocimiento del problema, que era lo que ustedes subieron la semana pasada, hace 2 semanas. En ese momento es importante coger ese tipo de, digamos, investigaciones de mercados que conversamos hoy y empiecen a buscar esos parámetros, esas combinaciones que les puede servir. Y lo más importante es testarlo o por ser un tipo, pues para que usted lo pueda manejar y que realmente entiendan. Lo más importante es entender quién yo le voy a dar ese producto. Les quiero dar las gracias. Y luego agradecemos a ustedes que me gustó el segmento. Deseamos muy buena tarde. No sé, Nicolás, si tú tengas algún comentario. Eh, Nicolás, es que estábamos, pues sería una buena opción basada en lo que hemos trabajado ahorita. Si a alguno de los chicos les gustaría mostrar su complementando lo que conocieron del problema y aplicando pues alguna de las cosas que hemos visto durante el proceso. Era uno de los compromisos que teníamos desde hace 2 semanas, entonces sería interesante quién le gustaría lanzarse a hacerlo. Aún tenemos un par de minutos.
No entiendo ni nada de eso. O sea, yo lo para de ahora. Ustedes debían subir unos documentos, digamos, como con toda la explicación del problema. Desde la semana pasada que mis compañeros les pasó y nosotros acá voy a compartir. Y luego lo que íbamos a hacer era, basado en eso, pues, y con la experiencia de la clase pasada y con esta, pues digamos que pueden hacer un pitch cortico tratando de explicar su proyecto. La idea era que lo pudieran preparar y pues que con esta conversación pudiéramos como testearlo, si les gustaría. No es obligación, es más como para que aprovechen este tiempo pasado pues en el feedback que se les puede brindar con los proyectos que ustedes comentaron. ¿Sí te queda claro? O sea, en este momento yo tengo 27 proyectos conmigo. ¿Listo? Entonces la idea de esos 27 proyectos, pues que como ustedes prepararon un pitch, lo puedan presentar ahorita. El pitch no es basado en eso, se puede dar un feedback para investigación de mercados. ¿A alguno le gustaría intentarlo? Pues sí, a mí, pues está bien, sí. O sea, lo tengo escrito. Como tú te sientes mejor, la idea es que nos presentes tu proyecto. Bueno, pues, o sea, el pitch Como que yo preparé, lo hice como pensando en o sea, como responder preguntas de mental mercado, cuál es el perfil del cliente, cuál es el valor agregado, el nivel de desarrollo del producto, bueno, esas prácticas de hoy. Entonces, bueno, entonces, buenas tardes. Nuestro proyecto busca reducir el riesgo de enfermedades causadas por el consumo de agua subterránea en el municipio de Puerto López. Para esto ofrecemos un producto llamado Water Well, que es un filtro de agua el grifo de una vivienda. Nuestro producto Aires y Madres de Familia en sus viviendas ubicadas en Puerto López o en veredas, por lo que se han visto obligadas a abastecerse mediante pozos subterráneos. Nuestro producto hable a cualquier grifo que el consumidor prefiera dentro de su vivienda. El filtro se ofrecerá en un empaque marcado con logo y nombre, ya que no requiere una instalación profesional, el consumidor no necesitará el servicio de instalación a domicilio, por lo cual se ofrecerán diferentes puntos de venta dentro de Puerto López, en el que pueden adquirirlo con pagos en efectivo, tarjeta de débito, crédito y depósitos o transferencias bancarias. Adicionalmente, queremos ofrecer diferentes condiciones de pago, aparte del pago de contado, como crédito a 30 días o 50% pago de contado y 50% crédito a 60 días. Se piensa realizar un lanzamiento del producto con un precio menor al promedio para lograr una mayor acogida de este. Adicionalmente, se quieren ofrecer descuentos por volumen cuando un cliente quiera comprar grandes cantidades y lanzar al mercado nuevas promociones de ventas conformadas por el descuento del 15% en todos los productos durante el mes del aniversario de la empresa y la entrega de vales de consumo por 30,000 pesos válidos para la segunda compra. Actualmente la población hacia la cual va dirigida nuestro mercado está compuesto por 35,000 personas aproximadamente. Nuestro objetivo es cubrir
un tercio de esta al iniciar el proyecto, es decir, ofrecer al público 40.000 unidades inicialmente. Y ya es todo. Tú ya o sea, ya hiciste la investigación de todo ese mercado y esta información que tienes es real o esto es más como para el pitch que hiciste un ejercicio. No es real, pues, o sea, la población, Sí. o sea, hicimos la investigación de diferentes municipios que necesitaran, o sea, que tuvieran este problema de pozos subterráneos, pues, de agua contaminada. Okay. Hicimos la investigación, elegimos 10 municipios finalistas y según la información que encontramos al respecto, pues, hicimos como una votación y elegimos Puerto López. Y ya según con datos del DANE, vimos cuál es la población que no cuenta con acueducto dentro de Puerto López y pues dijimos, bueno, para iniciar no debemos tomar toda la población porque pues siempre es una gran cantidad, entonces dijimos, bueno, para iniciar vamos a hacer un tercio de la población a la que nosotros vamos dirigidos. Ok, ya entendí. ¿Pero el equipo ya está desarrollado o no? O sea, ¿ya lo tienen listo para la venta como le estás proponiendo o todavía no? No. O sea, todo esto sí es un ejercicio pues para el pitch, o sea, son como nuestras ideas, pero todavía no tenemos desarrollado ningún precio, ni tamaño, ni diseño, ni nada de eso. Bueno, pues yo el pitch lo vi completo. Te recomendaría es más que me cuentes más del producto como tal. O sea, me preguntaste todos los beneficios, pero de pronto como digamos, como más de la información del producto para poderme imaginar un poco mejor, ya que pues no lo vimos con tu presentación, pero eso nos ayudaría muchísimo cuando una persona está en un elevador, por ejemplo, que es lo que hablamos la semana pasada, pues te pueda captar la idea de una vez y ya que cuentas cuánto impacta y cuánto tiene, pues me parecería que tienes un muy buen ejercicio, bastante preparado. Es más como tips para que te enganches mucho más con el posible inversor que puedas tener en ese momento. Listo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la participación. ¿A otra persona que le gustaría intentarlo? María Fernanda. Ok. ¿Alguien más o lo llamo así a quien me salga aquí en la lista? ¿Les parece Jonathan Alexander Gómez? Una persona que aquí. ¿Podrías contarnos un poco el pitch de tu producto o servicio? Chicos, ¿alguien más? O... Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos y pues que haya sido bastante utilidad para sus proyectos. Me hubiera gustado que participaran un poco más para que aprovecharan pues el feedback, pero de todas formas, con mucho gusto los que nos quieran contactar, ahí les dejo el correo y les deseo muchos éxitos con sus proyectos. Que tengan una muy buena tarde.